Semana con Álvaro, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Álvaro, vamos de la crisis de los 40 a la desaparición de Susana Esteves. Sí. Contanos un poquito sobre este libro que hoy vamos a estar recomendando. Pensaba ahora cuando leías el título, cuando lo nombrabas, que le hace a estos días en definitiva también, ¿no? Mañana se viene la marcha del 8M y demás, y todas las situaciones que van viviendo las mujeres. En realidad eso lo hace el título, pero no así de repente el contenido de este libro, que son una serie de relatos escritos por Hugo Fontana. Hugo Fontana es, primero que nada, es un tipo que escribe muy bien y que ha ejercido muchos años el periodismo, lo cual le da una cierta identidad a su literatura, que es la falta de adjetivos. Viste que en periodismo, cuando tenés que escribir, una de las cosas que más te dicen es no es el espeluznante asesinato, es el asesinato, ¿no? Y no estés como adjetivando todo y dándole más digerido al lector. Y desde ese lugar, todos estos relatos muestran mucho esa pluma de Hugo y esa capacidad para contar historias sin meterse a... Yo digo que es como faltarle el respeto al lector, ¿no? Cuando le querés dar algo tratándolo de tonto y le tenés que reforzar las ideas metiéndole adjetivos por todos lados. En estas historias... Sí, casi como crónicas vendrían a ser. Son porque como estamos hablando de un policial. Claro. Género policial. Género policial. Este libro forma parte de la saga, de la serie, Cosecha Roja, de la editorial de Estuario, ¿no? Estas dos editoriales que se han unido desde hace ya unos años, porque estaban bajo el mismo paraguas en definitiva, pero que empezó a desarrollar el género acá y le dio un lugar a un género que en el mundo tiene muchos seguidores y muchos escritores que se han dedicado y han armado personajes históricos. Acá, por ejemplo, en la pantalla del canal se ve El comisario Montalbano, una creación de Camilleri, el escritor italiano, que tiene una saga brutal y que eso tiene lectores por todo el mundo, porque el género policial atrae. No sé si tendrá que ver con esa cuestión que se decía antes en los medios, sobre todo en los medios escritos, que la combinación exitosa para un medio era sangre y sexo, y las policiales tienen mucho de eso. Pero bueno, la cuestión es que dentro de un tono policial, Hugo cuenta historias que sí tienen un fondo policial, pero que también de repente tienen que ver con una persona que se pierde en sí misma y está buscándose. Eso te iba a decir, no solo habla de desapariciones y pérdidas de personas, sino de eso, de otras cosas, que él va hilando, ¿no? Las historias con estas desapariciones, y que son como varias historias entretejidas. Y que te ayudan, no necesariamente entretejidas, pero sí tienen un fondo común de repente. El entretejido no va por el contenido tanto, sino por el fondo de la cuestión, que es, bueno, el encontrarse, el buscarse y demás, que es como parte también de los males de esta época, ¿no? De los males o de las cuestiones que el ser humano busca en estas épocas. Me quiero encontrar mi vocación, no sé qué. En este caso es encontrar otro tipo de cuestiones que se plantea desde los relatos, pero que, como hemos hablado en otras veces, permiten traspolarse a situaciones de la vida cotidiana de uno y desde ese lugar rascarse. Esta serie, además, Cosecha Roja, Hugo tiene más de un título. Por ejemplo, El crimen de Toledo es otro libro interesantísimo de él dentro de esta serie, y reúne una cantidad de autores más. Por ejemplo, Pedro Peña también tiene cosas interesantísimas. Renzo Rossello, que armó... Renzo, sería un caso diferente, porque armó un personaje que es el detective Obdulio Barreras. Que lo acompaña. Claro, Obdulio Barreras es el protagonista de sus historias, es como el brazo de Alejo, fue como una barrera en la imagen recién. Pero bueno, es un periodista, es un detective, Obdulio Barreras, que es el que trabaja e investiga los casos, con mucha técnica periodística de repente, porque el periodismo, cuando investiga, y los detectives tienen puntos en común, si se quiere. Sin duda. Pero bueno, son parte de una cantidad de autores que han encontrado un espacio en el cual desarrollar su literatura, y lo interesante es que una editorial le dé un espacio a la novela negra, si se quiere, o la novela policial, o como le quieran decir, en este caso el sello es Cosecha Roja. En definitiva, se desarrolla un tipo de literatura y eso hace que mejoren todos. Si el que escribe puede publicar y los otros que escriben leen, entre todos nos vamos retroalimentando, los lectores disfrutamos y las obras van siendo cada vez mejores. Y dentro de lo que es lo policial, no deja de acercarse a temas que tienen que ver con el comportamiento humano, con la soledad, con las pasiones, como decías vos hoy, esta mezcla de alguna forma casi de géneros, ¿no? Sí, porque atrás de un homicida, por ejemplo, hay para construir una identidad, si se quiere, hasta psicológica, ¿no? Claro, y sin justificarlo. duda. Un personaje sólido tiene unas raíces que de repente no están obvias a la vista del lector, pero para haber hecho un determinado crimen, el autor suele dotarlo, por lo menos en sus apuntes, con el nombre, le inventa toda una biografía, pero le inventa más las situaciones que lo llevaron a ser
la bestia que se termina transformando o la víctima en la que se termina transformando, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de cosas que son muy interesantes de rascar en estos libros, y en particular en la desaparición de Susana Esteves y en los otros cuentos que hacen este libro. Me impresiona aquello de los hombres que olvidan haber sido testigos de un crimen. Por ejemplo, mira vos. Por ejemplo, para dejar así como una puntita. Rásquenlo, léanlo para que vayan a leerlo. Para paladear. Exacto. Bien la verdad que fue como dar una muestra lo que hiciste. Sí, una muestrita así. Y nos vamos ahora a lo que tenemos hoy, 20 y 30, que vas a estar con el... Increíble, porque este hombre tiene una historia imponente, Luciano Supervielle. Luciano Supervielle es, bueno, músico. Los que tenemos más de 20 años lo conocemos por Plátano Macho, una banda que empezó por allá por los 90, y eso es parte de lo que hablábamos. Algo más de 20, 21, 22, 23 capaz como yo. Pero vamos a hablar un poco de lo que era esa movida en los años 90 que dio origen a bandas que se han continuado hasta hoy y a músicos que surgieron de todo ese periodo, porque vos tenés que ahí surgió Plátano Macho, salió el Peyote Asesino, pero entonces ahí estaba Juan Campodónico, estaba Fernando Santulo, ahí hubo toda una movida muy fermental, en determinada zona de Montevideo además se daba mucho, en dos zonas se daba, porque vos tenías una movida vinculada al hip hop, que era la música que Luciano traía desde México cuando vivió y se trajo... Contabas que trajo un rap para niños. Hip hop infantil, una cosa insólita que me estuvo contando. Imponente. Trajo mucho hip hop en francés, porque él nació en París y trajo mucho hip hop en francés. Y estuvimos hablando también de similitudes entre el mundo del rap y del hip hop en Estados Unidos y en Francia. En Estados Unidos el origen incluso de la estética del hip hop y esa la ropa grande y demás, es una forma de decir estuve en la cárcel, porque la ropa de tamaño gringo es más grande que la ropa de tamaño latino. Y esa cosa de salir con lo fundilludo y con lo grande era una forma de tener un discurso carcelario. Algo similar ocurre en Francia, no así con lo que ellos traen acá. Ninguno de ellos era un prototipo carcelario, pero se mandan unas bandas que han marcado hasta hoy. El Peyote, en definitiva, sigue funcionando. Pero también hablamos de la historia del apellido Supervielle, que en Uruguay es poco... ahí hay toda una historia para contar, ¿verdad? Con el abuelo. ¿El abuelo o bisabuelo? Es tío bisabuelo. Tío bisabuelo. Jules Supervielle, él le dice Julio, porque es de la familia, pero es uno de los mayores poetas nacidos en Uruguay. Hizo toda su obra en francés, fue miembro de la Academia de Letras de Francia, fue proclamado como algo así, voy a decir una burrada porque no es esto, pero algo así como un escritor destacado de Francia, porque entre otras cosas Jules Supervielle nunca quiso escribir en español, pese a haber nacido acá, porque dijo que no quería contaminar con un idioma el otro en el cual él escribía. Nada, estuvimos hablando un poco de eso porque además las raíces de esa familia están vinculadas, los que han ido a Buenos Aires o entran en internet lo pueden saber, que hay un banco que se llama Banco Supervielle. Muy conocido en Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Exacto, el Banco Supervielle nace en Uruguay por un tatarabuelo de Luciano, que es el primero que lo trae, y en base a eso empieza a invitar a la familia a que se venga. Luciano dice que él es parte de la parte pobre de la familia. Que se quedaron afuera del banco. Y no quedó en el reparto del banco, pero bueno, ya hablamos de las giras de los músicos. De cómo ha desarrollado su vida, cómo toda su resiliencia, también con un montón de cuestiones personales. Yo creo que es una linda invitación para conocer a una persona... Con un tema de humanidad, de creatividad, historia, ¿no? Arte. Una capacidad de manejar emociones desde el escenario, desde la música. Exacto. Y después chismes como, por ejemplo, saber cómo le fue cuando jugaron el fútbol bajo fondo contra Aterciopelados de Colombia, cuál es la banda que le pintó la cara a Bajo Fondo, que eran Los No Te Va a Gustar, y explica quiénes juegan bien de Los No Te Va a Gustar. Fue una cantidad de cosas que le hacen a la vida de Luciano. Hay cositas para ver en esta entrevista. Divino. 20 y 30 hoy lunes, así que están todos invitados. Historias propias. Y bueno, y ahora